Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo más de 100 años atrás para descubrir la historia de un verdadero pionero, un hombre cuya fe y determinación abrieron caminos en la historia del adventismo en el Perú. Su nombre es Julio Nerio Espinosa y su legado, aunque a veces poco conocido, es fundamental. ¿Están listos para conocer al primer misionero adventista peruano? Comencemos. Para entender la importancia de Julio Nerio, primero debemos situarnos en el Perú de inicios del siglo XX. Era una época de grandes cambios sociales y religiosos. La fe adventista, que había llegado al país a finales del siglo XIX principalmente a través de misioneros extranjeros, comenzaba a echar raíces. Pero para que un movimiento crezca de verdad, necesita líderes locales, personas que conozcan la cultura, el idioma y el corazón de su propia gente. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Julio Nerio, a quien a veces encontramos en los registros como Julio Espinosa. Fue un hombre peruano que sintió un llamado profundo a compartir su fe. Su principal herramienta no era un púlpito imponente ni una gran catedral, sino algo mucho más humilde, pero increíblemente poderoso: una maleta llena de libros. Julio Nerio fue un colportor. ¿Qué es un colportor? En el contexto de la historia adventista, un colportor era mucho más que un simple vendedor de libros. Era un misionero itinerante, un evangelista a pie que recorría ciudades y pueblos de puerta en puerta, ofreciendo literatura que contenía mensajes de esperanza, salud y fe. Su trabajo era arduo, lleno de desafíos y rechazos, pero también de oportunidades únicas para conectar personalmente con la gente. El año clave en la historia de Julio Nerio es 1905. En ese año, su nombre aparece en el anuario oficial de la Iglesia Adventista Mundial, el famoso Seventh-day Adventist Yearbook. Este registro no es un detalle menor. Lo menciona como titular de una licencia misionera. Esto lo convierte, oficialmente, en el primer peruano en recibir tal reconocimiento. Imaginen el significado de esto. En un movimiento liderado hasta entonces por misioneros norteamericanos y europeos, un peruano era formalmente comisionado para llevar el Evangelio a su propia nación. Fue un paso simbólico y práctico gigantesco. Demostraba que la Iglesia confiaba en el liderazgo local y que la semilla de la fe estaba dando frutos autóctonos. Su campo de trabajo fue principalmente la costa peruana. Los registros históricos lo ubican viviendo en el Callao, específicamente en una dirección que ha quedado para la posteridad, América 139. Desde allí, su labor se extendió hacia el norte del país. Se le menciona como uno de los primeros, si no el primer colportor adventista en llegar a ciudades como Trujillo. Piensen en lo que significaba viajar en esa época. No había las carreteras ni las comunicaciones que tenemos hoy. Cada viaje era una aventura, cada ciudad un nuevo desafío. El trabajo de Julio Nerio no consistía solo en vender. Consistía en conversar, en escuchar, en orar con las familias y en plantar semillas de curiosidad y fe. Los libros que distribuía, como El conflicto de los siglos o publicaciones sobre salud y vida cristiana, eran como faros de luz en un tiempo donde el acceso a la información y a diferentes perspectivas espirituales era limitado. Elena G. de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, escribió mucho sobre la importancia del colportaje. Ella lo llamó una obra de la más alta especie y afirmó que a través de las publicaciones, la verdad llegará a miles que de otro modo nunca la oirían. Julio Nerio estaba viviendo en carne propia esa visión. Él era la respuesta a esa necesidad. Su labor no se limitó a la venta de libros. También contribuyó a la comunidad misionera de una manera más amplia. En algunas publicaciones de la época, como la Revista Adventista,
encontramos artículos o informes vinculados a su nombre. Por ejemplo, existe una columna que escribió sobre el colportaje en Chile, lo que nos muestra dos cosas fascinantes. Primero, que su influencia y quizás sus viajes se extendieron más allá de las fronteras peruanas. Y segundo, que no solo era un hombre de acción, sino también un comunicador que compartía sus experiencias para animar y capacitar a otros colportores en la región. Estaba construyendo una red de conocimiento y motivación. A través de su ejemplo, Julio Nerio Espinosa demostró que no se necesita una posición elevada para hacer una gran obra para Dios. Con valentía y una maleta de libros, él ayudó a sentar las bases de una iglesia que hoy cuenta con cientos de miles de miembros en el Perú. Su trabajo fue un testimonio viviente del principio bíblico de que la fe sin obras está muerta. Su fe lo impulsaba a caminar, a tocar puertas, a enfrentar la indiferencia y, a veces, la hostilidad, todo por compartir un mensaje en el que creía con todo su corazón. Ahora bien, ¿qué pasó con Julio Nerio? ¿Cómo terminó su historia? Aquí es donde el rastro se vuelve un poco más difuso. Las fuentes históricas que tenemos, como los anuarios y las crónicas misioneras, se centran en su rol pionero alrededor de los años 1905 y 1906. No disponemos de una biografía completa que nos detalle su vida familiar, su fecha de nacimiento o de fallecimiento. Es como si la historia hubiera querido destacar el momento cumbre de su contribución, su explosión de actividad misionera, dejándonos con el deseo de saber más sobre el hombre detrás del pionero. Esta falta de información no disminuye su legado, al contrario, quizás lo engrandece. Nos recuerda que muchos de los héroes de la fe son personas comunes, cuyos detalles personales pueden perderse en el tiempo, pero cuyo impacto perdura. Su historia no está escrita en grandes monumentos de piedra, sino en las vidas que fueron transformadas por los libros que distribuyó y en las comunidades de fe que comenzaron a surgir en los lugares que visitó. El trabajo de hombres como Julio Nerio Espinosa fue fundamental para el crecimiento del adventismo en Sudamérica. Ellos fueron el puente entre los misioneros extranjeros y la población local. Encarnaron el mensaje, lo hicieron cercano, relevante y, lo más importante, lo hicieron peruano. Personificaron el consejo que Elena G. de White dio a los obreros. Id a vuestros vecinos, uno por uno, y acercaos a ellos hasta que sus corazones se calienten por vuestro interés y amor abnegados. Eso fue exactamente lo que hizo Julio Nerio, de puerta en puerta, de corazón a corazón. La próxima vez que pienses que para hacer algo grande necesitas recursos extraordinarios o una posición importante, recuerda la historia de Julio Nerio Espinosa. Un hombre, su fe y una maleta de libros. Con eso, ayudó a cambiar el paisaje espiritual de una nación. Su vida es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que la pasión, la perseverancia y la confianza en Dios son las herramientas más poderosas que podemos tener. Su legado nos invita a preguntarnos, ¿cuál es nuestra maleta de libros? ¿Qué talentos, qué recursos, qué pasiones tenemos que podemos poner al servicio de los demás? La historia de Julio Nerio no es solo una anécdota del pasado, es un llamado a la acción para el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir a uno de los grandes pioneros olvidados de la fe en el Perú. La historia de Julio Nerio Espinosa merece ser contada y recordada, como un tributo a su valentía y como una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias fascinantes como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.